Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a exponer la geoarmonía, nueva corriente geopolítica mundial. Bueno, las causas a atacar. Las principales causas de la crisis civilizatoria identificadas y propuestas a ser atacadas o por lo menos relegadas para lograr una convivencia armónica entre los estados y haciendo el uso racional de las fuerzas militares son la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Bueno, la geopolítica tradicional en la Edad Antigua, según Herodo, que él decía que las tierras risueñas producen hombres afeminados, pero esto cambió en la Edad Media, donde el feudalismo oscurantista, con su economía agraria de subsistencia al interior de los pequeños feudos, encerró la cultura y el poder político a estos mezquinos límites, como ser la iglesia dogmática. Así también en la Edad Moderna y con el Renacimiento se reanudó la investigación geográfica y se propagaron los descubrimientos gracias a la invención de la brújula y del velero con el timón. Así también se tiene definiciones de geopolítica. Bueno, la primera sería según Rudolf Kellen, que decía que la geopolítica es la ciencia que concibe el Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Según Karl, nos indicaba que la geopolítica es una ciencia de las formas de vida en los espacios vitales naturales que tienen un vínculo con el suelo y su dependencia entre los movimientos históricos. Según el doctor Jorge Vivo Escoto, nos decía que la geopolítica es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre la Tierra y las instituciones políticas. Según Karl Ritter, nos indicaba que la geopolítica nos ayuda, es una ciencia que considera a la geopolítica como la ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales. Esto nos ayuda en los aspectos morales y vitales como persona para tener vistas y prever, para poder orientar el desarrollo de las naciones. Según Friedrich Russell, nos decía que la geopolítica es la ciencia que establece que las características y condiciones geográficas son grandes espacios que desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados y que el individuo y la sociedad humanos dependen, ¿no? Según Andrea Dorpalen, nos indicaba que la geopolítica es una técnica política que se basa en los descubrimientos de la geografía, especialmente la geografía política, la historia, la antropología, la geología y la economía, ¿no? Muy bien, continuando con la exposición, mi nombre es Leo Zacari Quispe. Aquí tenemos el cuadro de resumen de definiciones de la geopolítica. Tenemos tres conjuntos agrupados con las distintas definiciones de la geopolítica. Como primer conjunto, tenemos que la geopolítica es una ciencia del Estado considerándolo como un organismo vivo y fenómeno en el espacio. Como segundo conjunto, tenemos que la geopolítica es la geografía aplicada a la política orientada por la geografía, o estudio de la influencia de la geografía sobre la política. Como tercer conjunto tenemos que la geopolítica es la geografía combinada con otras ciencias aplicada a la política o estudio de la influencia múltiple de la geografía, la geohistoria y otras ciencias relacionadas con la geografía sobre la política. Aquí tenemos la geoeconomía. Hablando sobre esto, uno de los autores más explícitos sobre la geoeconomía es Erwin Hasid, que escribió el libro La Era de la Ecopolítica, que habla en su prólogo sobre un seminario economista, sociología y sociología en 1971, en la que Abraham Zebikov, senador de los Estados Unidos, dijo: estoy convencido de que en el último cuarto de este ciclo, la ecopolítica reemplazará a la geopolítica como fundamental pieza en los asuntos de las naciones. El autor del libro dijo respecto a esto que lo que dijo Abraham Zebikov se le grabó en la memoria, por lo cual le llevó a escribir este libro.
hablando un poco más en general acerca de este libro, habla acerca de, después de la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales se desplomaron y proliferaron otros estados nuevos a partir de las ruinas, volviéndose más agresivas y exigentes. Uno de los comentarios que este libro hace es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y así este libro habla acerca de cómo nace, ¿no?, la geopolítica, cómo se acuña esta terminología respecto a las guerras de la Segunda Guerra Mundial, cómo se puede llegar a dominar el mundo después de llevar a tantas guerras, ¿no?, que es el dominio de territorio, y ahora se está trasladando a la geoeconomía. Continuando con la exposición, mi nombre es Tasha Cuenca y yo voy a hablar sobre el contexto histórico geopolítico en los que se desarrollaron la geopolítica tradicional y la posterior geoeconomía. El contexto histórico de la geopolítica tradicional. La geopolítica tiene sus orígenes en la antigüedad, con más exactamente en la Edad Moderna, para ser finalmente consolidada en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. La geopolítica, desde su nacimiento, como tal a principios del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se ha ido modificando y consolidando a través del tiempo, hasta la caída del muro de Berlín. Como la íntima relación entre el Estado y el espacio, por lo que se la denomina determinista geográfica, a través de ese tiempo ha tenido varias definiciones y diferentes interpretaciones que la han hecho pasar como una ciencia determinante para la toma de decisiones políticas. Hablando sobre el contexto histórico de la geoeconomía, una vez que se cae el muro de Berlín, se impuso el capitalismo como única ideología vigente en el mundo. Aquí recién se empieza a ver las deficiencias del capitalismo y se implanta el neoliberalismo junto a un nuevo orden mundial para romper todas las fronteras estatales que antes se consideraban necesarias. Alemania y Japón, que habían intentado beneficiarse de la geopolítica tradicional y geofágica, ahora se van a convertir en estados neoliberales, más aún teniendo en cuenta que al ser de los principales perdedores de la guerra ya no tenían ejércitos para ocupar territorios. A continuación se puede ver un resumen de los contextos históricos de la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Muy bien, continuando con la exposición, mi nombre es Brian Marca y procederé a explicar la filosofía del Sumak Amaña y su posición con respecto a otras filosofías, a la depredación de la vida y sus alternativas de solución. Bueno, para establecer la posición de la filosofía andina, se debe comprender que la filosofía del Sumak Amaña tiene similitud con diferentes posiciones filosóficas de Occidente, Oriente y con cosmovisiones de pueblos y culturas que no han desarrollado sistemas filosóficos. Por lo tanto, se procederá a hacer un resumen de la filosofía occidental y oriental. La filosofía occidental, que en varias corrientes y escuelas se ha manifestado a favor de la búsqueda de la convivencia. Por lo tanto, se puede hacer mención a filósofos como Sócrates, que establecen que lo importante no es el vivir, sino el vivir bien. Aristóteles, que establece que vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos. Santo Tomás, que establece que vivir bien consiste en obrar bien. Zenón de Cetín, que establece que el deber moral, el autocontrol y vivir en armonía con la naturaleza eran algunos de los principios de la ética práctica. También se puede mencionar a Kant, pues en la búsqueda de la felicidad que otorgue la nueva corriente geopolítica mundial, se respetará tanto el empirismo, ciencia, como la fe humana buscando su coexistencia armoniosa. También se puede mencionar a Marx por su materialismo dialéctico marxista. La dialéctica materialista, que es importante para comprender desde un razonamiento occidental las leyes y principios en que se basa la filosofía de Sumak Amaña. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta las leyes fundamentales del pensamiento lógico, los cuales son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de razón suficiente. Entre las leyes de la dialéctica se tienen la unidad y lucha de contrarios, la transformación de la cantidad en cualidad o de los cambios cuantitativos en cualitativos y la negación de la negación. La trialéctica. Según Maximiliano Moreno, se establecen nuevos conceptos del desarrollo de la sociedad humana, establecidos en el pensamiento equinoccial, el cual puede ser resumido en los siguientes enunciados. El pensamiento equinoccial son una serie de reflexiones filosóficas que proponen otro modo de entender a los procesos sociales. Este pensamiento procura confrontar la concepción euro-norteamericana como filosofía conductora de los procesos sociales de explotación y dominación de los demás espacios del planeta.
Este nuevo pensamiento nace de una concepción de la realidad que no es el de la dominación del mundo exterior planteada por Occidente. La concepción pacífico-andino-masónica que concibe un universo integrado por la naturaleza y el hombre en una interdependencia. Las filosofías eurocentristas y pro-norteamericanas se expanden por el planeta a partir de las guerras griegas. Sin embargo, la educación de los conquistadores europeos para concentrar la riqueza y el poder han conducido al planeta a las mayores guerras y devastación. Pero la dominación de la cultura occidental fundada en el cristianismo, el anticristianismo o el marxismo concibieron el mundo desde un centro geográfico mundial situado en el eje mediterráneo europeo. La trialéctrica, como fundamento del pensamiento equinoccial, establece que hay siempre tres actores que son el dominante, el dominado y los denegados de la clase dominante y dominada, que establecen la duda y el conflicto al poder vigente, y son el motor social del cambio. Filosofías orientales. Esta filosofía gira en torno a la práctica del bien, el respeto a la naturaleza y otros principios que se acercan a nuestra propuesta, como ser Lao Tse y Confucio, que estos hablan sobre la práctica del vivir bien, el culto a la naturaleza, la unidad y la armonía. También tenemos las figuras que es el Tao asiático, Pukina, Inca, Maya, Quiche, ¿no? Como podemos ver son dos colores, blanco y negro, y esto representa la dualidad y la complementariedad. Filosofía andino-masónica. Según Javier Lajo, la dualidad complementaria y la oposición proporcional nos habla sobre el ABC de la filosofía andina, hace referencia al Capac Ñam, que es el camino del Inca. También habla de la cruz cuadrada, ¿no? Que esto representa la complementación y la proporcionalidad. Según Choquehuanca, es la filosofía del vivir bien, que sitúa la vida y a la naturaleza como ejes centrales, ya no al hombre, y por ello el vivir en armonía con la naturaleza son principios ancestrales que debemos de tomar, y algunas características que mencionamos son los siguientes: priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, respetar las diferencias, aceptar las diferencias, priorizar los derechos, reincorporar la agricultura, el control social, respetar a la mujer, respetar los recursos, ejercer soberanía, escuchar a los mayores, aprovechar el agua, ¿no? Son algunas características de esta filosofía. Según Guanacuni, para él existe una identidad cultural que emerge de una profunda relación con la madre tierra y con el lugar que habitamos. El retomar nuestra identidad, esto no implica que debemos retroceder, significa recuperar la memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el futuro. Esta identidad cultural nos va a permitir el vivir bien, nos hace mención, ¿no? Por su atención, muchas gracias. No se olviden de compartir el video y darle like y compartir con sus amigos. Gracias.